tiempo precioso de comunión, santos, a través de este sistema, para poder, Señor, aprender más de tu bendita palabra. Pedimos que bendigas a tu siervo, el reverendo Daniel, para que nos pueda transmitir este precioso estudio. Y a posterior, Señor, que oigas el clamor de tu pueblo, todas las personas que están en nuestra lista de oración y por cada uno de nosotros que fielmente nos conectamos jueves a jueves y viernes a viernes. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Bueno, Daniel. Amén. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, hoy seguimos estudiando el Antiguo Testamento. En este caso vamos a finalizar el capítulo 1, desde el verso 29 al 31 del capítulo 1, y después sí empezamos: la creación se ha completado. El capítulo 2, verso 1 al 8. Vamos a leer el inicio de este versículo para que así podamos entrar en el tema de Génesis 1, desde el versículo 29 al final. Génesis 1, verso 29 al final. Dice así: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ya subí el volumen. Se ha dado cuenta, mis hermanos, el escritor, el patriarca Moisés, transcribe el amor que hace notar para quienes leemos cuando Dios habla a su creación, como queriendo decir: mirá que tienes toda esta serie de plantas con semillas, que estas plantas hasta donde tus ojos pueden ver, y todo árbol de fruto, y que también tiene semilla. Recuerda, no te olvides. Nuevamente habla de las bestias y animales. Si ha leído, el Señor se encontraba gozoso por la creación toda, ya quería comentar, entusiasmado, como cuando aprobamos una carrera universitaria y tenemos el diploma en nuestra mano. Quizás sea una comparación irracional en toda la expresión visual de la creación, pero es mi pequeña mirada humana y pecadora. Dios evidentemente se refería a las dos personas, hombre y mujer, para completar al hombre, y la totalidad de la masculinidad reside en ambos. La tierra está completa ahora con el hombre, ha venido sobre ella. Y el hombre está completo cuando la imagen de Dios está sobre él, cuando Cristo es formado en la esperanza gloriosa, pero no hasta entonces, dice Spurgeon. Cuando hayamos recibido el poder de Dios y tengamos dominio sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas terrestres, en el poder espíritu eterno de Dios, entonces estaremos donde y lo que Dios quiere que estemos. Ahora ves, el comisario de Dios no ha creado todas estas criaturas para matarlas de hambre, sino que les ha provisto de una gran variedad y abundancia de alimentos para satisfacer sus necesidades. ¿Se preocupa Dios por el ganado y no alimentará a su propio hijo? ¿Provee Él para los cuervos y los gorriones y les permitirá que les falte algo? Hombre de poca fe, dice Spurgeon. Observe que Dios no creó al hombre hasta que no le proveyó, ni pondrá jamás una obra de su providencia o de su gracia fuera de su lugar apropiado, sino que lo que precede será preparado para lo que sigue después. Tomado en su totalidad y todo junto, Dios vio que era bueno. Nunca debemos juzgar nada antes de este completo, dice Spurgeon.
Aparentemente la voluntad primitiva de Dios para su criatura animales fueron que se alimentara solo de vegetales, los cuales era entonces una necesidad porque no existía la feroz lucha por la existencia. Dios quedó plenamente satisfecho y complacido con lo que había creado porque no solo era bueno, sino bueno en gran manera. Así concluyó el día sexto, dice Nadir Carreño Maufra. Y Dios vio todo una vez más el cumplir de la creación. Y el patriarca Moisés declara que Dios aprobó todo lo que había hecho. Al hablar Dios como viendo, lo hace a la manera de los hombres, porque el Señor diseñó su juicio como reglas y ejemplo para nosotros, que nadie se atreviera a pensar o hablar de otra manera de sus obras. Porque no nos es lícito discutir si eso debe aprobarse o no lo que Dios ya ha aprobado, sino que nos conviene consentir sin controversia. La repetición también denota cuando desenfrenada es la temeridad del hombre, de la contraria habría basado con haber dicho de una vez por todo que Dios aprobó sus obras, dice Juan Calvino. Pero Dios no inculca 6 veces lo mismo para contener como con tanta sujeción nuestra inquietud, audacia, pero el patriarca Moisés expresa más que antes, porque agrega meot, es decir, muy buena. En cada uno de los días se dio una aprobación simple, pero ahora después de que la hechura del mundo se completó en toda su parte y había recibido, si se me permite decir así, dice Juan Calvino, el último toque final, lo pronuncia perfectamente bien para que sepamos que en la simetría de la obra de Dios hay la máxima perfección a la que no se puede añadir nada, dice Juan Calvino. Ahora sí, entramos en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 8, y hemos denominado la creación se ha completado, Adán y Eva en el jardín del Edén. Y leemos los versículos 1 al 8, que dice: Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de todas las obras que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora veamos los versículos 1 al 3, que ya hemos leído. En verdad, Dios descansó el séptimo día, pero Él no necesitaba hacerlo por estar cansado, sino para decir que su obra creadora estaba terminada y para darle la idea al hombre, el modelo de la estructura del tiempo, en semanas de 7 días, y dar el ejemplo de una bendición. El descanso luego del trabajo arduo, la semana, los 7 días, está inserto en la humanidad, aunque en la Revolución Francesa se quiso cambiar de 10 días la semana. Sin éxito esta última. Dios sigue siendo único y su creación perfecta, el hombre no crea ni hace, lo deforma lo creado por Dios. Por eso, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. En este caso sería el sábado, el descanso, pero muchos años más tarde, Cristo
cambiaría por el domingo por su resurrección, pero esto será en otra ocasión la ampliación de este estudio. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, Juan 5:17. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos que a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy mi voz, lo endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios se las suya. Procuren pues entrar en aquel reposo para que ninguna caída en semejanza, ejemplo de desobediencia, nos dice Hebreos 4 al 11. Hermanos, podemos hacer una semejanza de la obra de la creación, junto con los 6 días y su descanso del día sábado, con el Cristo en el nacimiento, vida, padecimiento, crucifixión, muerte, resurrección. Aquí podríamos decir que fue en su domingo, y no olvidemos su ascensión a la diestra del Padre. Así fueron terminados los cielos y la tierra. Moisés, el patriarca, repite sumariamente que en 6 días se completó la estructura del cielo y la tierra. La división general del mundo se hace en estas 2 partes, como se dijo al comienzo del primer capítulo, pero ahora agrega toda la hueste de ellos, con lo que quiere decir que el mundo estaba provisto de toda su ardor. Este epílogo, además, con suficiente claridad, refuta por completo el error de quienes imaginan que el mundo se formó en un momento, porque declara que no se puso fin a la obra hasta el 6º día, dice Juan Calvino. En lugar de host, no podrían traducir incorrectamente el término de abundancia, porque el patriarca Moisés declara que este mundo se completó en todos los sentidos, como si todas las casas estuvieran bien abastecidas y llenas de sus muebles. Los cielos sin el sol, la luna y las estrellas serían un palacio vacío y desmantelado. Si la tierra estuviera desprovista de animales, árboles, plantas, ese yermo tendría el aspecto de una casa pobre y desierta. Dios, por lo tanto, no cesa en la obra de la creación del mundo hasta que la completó en todas sus partes, de modo que nada falte en su adecuada abundancia, dice Juan Calvino. Y descansó el 7º día. No se puede plantear incorrectamente la cuestión de que Dios de descanso fue porque es cierto que la medida en que Dios sostiene el mundo con su poder, lo gobierna con su providencia, aprecia incluso propagar a todas las criaturas, está constantemente en acción. Por tanto, es verdad lo dicho de Cristo, que el Padre y él mismo había trabajado desde el principio hasta ahora, porque si Dios resistirá a un poco su mano, todas las cosas perecerían inmediatamente y se disolverían en nada, como declara el Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104:29. Y de hecho, Dios es correctamente reconocido como el creador del cielo y de la tierra solo mientras se le atribuye su perpetua conservación, dice Juan Calvino. La solución de la dificultad es bien conocida, que Dios cesó en toda su obra cuando desistió de la creación de nuevas clases de cosas, pero, para aclarar el sentido completo, que se ha puesto el último toque de Dios para que nada falte a la perfección del mundo.
Y este es el significado de la palabra del patriarca Moisés, de todas sus obras que había hecho, porque señala el estado actual de las obras como Dios quisiera que fuera, como si hubiera dicho entonces se completó lo que Dios había propuesto a sí mismo. En general, este es el lenguaje que está destinado simplemente a expresar la perfección del tejido del mundo y por tanto no debemos inferir que Dios cesó de tal modo que sus obras que las abandonó, ya que sólo florecen y subsisten en Él. Además, debemos observar que en las obras de los 6 días sólo se comprenden aquellas cosas que tienen al adorno legítimo y genuino del mundo. Posteriormente encontramos a Dios diciendo: dejad que la tierra produzca espinos, abrojos, por lo que da a entender que la apariencia de la tierra debía ser diferente de la que había sido al principio. Pero la explicación está a la mano. Muchas cosas que ahora se ven en el mundo son más una corrupción que cualquier parte de su mobiliario, dice Juan Calvino. Porque desde que el hombre se alejó de su alto origen, se hizo necesario que el mundo degenerado gradualmente de su naturaleza. Debemos llegar a esta conclusión repetida: la existencia del de la pulga, oruga y otros insectos nocivos. En todo esto, dice Juan Calvino, hay alguna deformación del mundo que de ninguna manera debería significar ser considerado como el orden de la naturaleza, ya que procede más bien del pecado del hombre que de la mano de Dios. Verdaderamente estas cosas fueron creadas por Dios, pero por Dios como vengador. En este lugar, sin embargo, Moisés, el patriarca, no considera a Dios armado para castigar de los pecados de los hombres, sino como el artífice, el arquitecto, el padre generoso de una familia que no ha omitido nada esencial para la perfección de su edificio. En el momento actual, cuando miramos al mundo corrompido y como degenerado en su creación original, que vuelva a nuestra mente esa expresión del apóstol Pablo, que la criatura es propensa a la vanidad no voluntariamente, sino por nuestra culpa, dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Y así lamento, siendo amonestado por nuestra justa condenación, dice Juan Calvino. Veamos ahora desde el versículo 4 hasta el 8. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En el verso 4 de Génesis 1 ya da por terminado la genealogía de los cielos y la tierra, una transfiguración de cada dirigente por el Espíritu de Dios al patriarca Moisés, de la creación creada por la palabra de Dios, hecha en 7 días. Por primera vez vemos el nombre de Dios es Jehová, escrito por el patriarca Moisés. Jehová, Yahvé, el eterno yo soy el que soy. Estas son las genealogías. Capítulo 2, verso 4. El designio de Moisés fue grabar profundamente esta mente del origen del cielo y la tierra, el designio con la palabra generación, porque siempre ha habido hombres ingratos y malignos que ya se ha fingido que el mundo es eterno o borrado la memoria de la creación, intentarían oscurecer la gloria de Dios.
Así el diablo, con su astucia, aparta de Dios a los que son más ingeniosos y hábiles que los demás para que cada uno pueda convertirse en un Dios en sí mismo, dice Juan Calvino. Por tanto, no es una repetición superflua de que inculca el hecho necesario, que el mundo existió solo desde el momento en que fue creado, ya que tal conocimiento nos dirige a su arquitecto y autor. Bajo los nombres del cielo y tierra se incluye el conjunto por la figura sinédo que algunos de los hebreos piensan que el nombre esencial de Dios es quien expresan extensamente por el patriarca Moisés, porque su majestad brilla más claramente en el mundo completo, mediante un examen muy cuidadoso de los pasajes en los que aparecen los términos Elohim, Jehová Elohim. Él piensa que ha determinado una razón para el uso de cada uno de su lugar, de modo que con algunas excepciones, las que admite que un término podría haber sido intercambiado por el otro. El sentido del pasaje requiere absolutamente la introducción de la misma denominación y no de otra que se emplea allí, creyendo que una teoría tan general no puede, con todo el ingenio y la aprendizaje del autor, ser aplicado en todas las cosas, que podemos admitir la importancia de hacer una distinción y puede admitir fácilmente que estos nombres tienen la intención de presentar el carácter divino bajo diferentes aspectos a nuestro punto de vista, dice Juan Calvino. Por ejemplo, podemos suponer que Elohim o Jehová tiene diferentes significados que surgen de su derivación, pero no deberíamos inferir que al leer la Escritura debemos de tener esta diversión. Y cualquier diversidad en absoluto, en nuestra opinión, cuando nos encontramos con estos diferentes nombres de deidad. Estas son la generación, dolotox. El término significa a veces el origen de lo que se habla, a veces la posteridad de lo que se menciona, dice Juan Calvino. Y todas las plantas, verso 5. Este versículo está relacionado con el anterior y debe leerse a continuación, porque el anexo de la planta y las hierbas a la tierra como el vestido en que el Señor le ha adornado para que su desnudez no aparezca como una deformación. El sustantivo sikaj, que traducido planta, a veces significa árboles, como se muestra a continuación, Génesis 21:15, y dice: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Por lo tanto, algunos en este lugar lo traduce arbusto, al que no tengo objeción, dice Juan Calvino. Sin embargo, la palabra planta no es inadecuada, porque en el primer lugar Moisés, el patriarca, parece referirse al género y aquí a la especie, pero aunque ya la hierba fuera creada al tercer día, sin embargo, no en vano se hace nuevamente mención de ella para que sepamos que luego fueron producidos, preservados y propagados de una manera diferente a la que percibían en la actualidad, porque la hierba y los árboles se producen a partir de semillas, o se toman injertos de otras raíces, o crecen echando brotes. En todo esto se ocupa la industria y la mano del hombre, dice Juan Calvino. Pero en ese momento el método era diferente. Dios visitó la tierra, no de la manera que ahora, porque no había semilla, raíz, planta que pudiera germinar, pero cada una de ellas surgió repentinamente de la existencia en el mandamiento de Dios y el poder de su palabra. Podríamos decir el vigor duradero, de modo que pudiéramos mantener en pie por la fuerza de su propia naturaleza y no por esa influencia vivificante que ahora se percibe.
no con la ayuda de la lluvia, no con la irrigación o la cultura del hombre, sino por el vapor con que Dios regó la tierra, porque excluye estas dos cosas, la lluvia de donde la tierra deriva la humedad para que pueda retener su savia nativa, y la cultura humana que es asistida por la naturaleza. Cuando dice que Dios todavía no había hecho llover, al mismo tiempo insinúa que es Dios quien abre y cierra las cataratas del cielo y que la lluvia, la sequía están en su mano, dice Juan Calvino. Verso 7. Y el Señor Dios formó al hombre. Ahora explica la que antes había omitido en la creación del hombre, que su cuerpo fue sacado de la tierra, dijo que fue formado a imagen de Dios. Esta es incomparable, la más alta nobleza, y para que los hombres no lo utilicen como motivo de orgullo, su primer origen se coloca inmediatamente ante ello, a donde puede aprender que esta ventaja fue accidental, porque Moisés el patriarca relata que el hombre había sido al principio polvo de la tierra, que los necios se vayan ahora y se jacten de la excelencia de su naturaleza, con respecto a otros animales. Se había dicho antes que la tierra produzca toda criatura viviente, pero por otro lado, el cuerpo de Adán está formado de arcilla y desprovisto de sentido, con el fin de que nadie se regocije sin mediar en su carne. Debe ser excesivamente estúpido, dice Juan Calvino, quienes no aprendan por eso la humanidad, lo que luego se agrega de otra parte, no pone bajo tanta obligación para con Dios. Sin embargo, él, al mismo tiempo, se propuso distinguir al hombre por alguna marca de excelencia de los animales brutos, porque estos surgieron de la tierra en un momento, pero la peculiar diligencia del hombre se muestra en esto, que fue formado gradualmente, porque no le ordenó Dios inmediatamente que brotara vivo de la tierra, a menos que por un privilegio especial pudiera expresar a toda la criatura que la tierra produzca. Y sopló en su fosa nasal, independientemente de lo que piensa la mayor parte de los antiguos. No dudo en suscribir la opción de quien explica este pasaje de la vida animal del hombre. Así expone lo que ellos llaman los espíritus vitales con la palabra aliento, dice Juan Calvino. Si alguien objetara que desde así se haría ninguna distinción entre el hombre y los demás seres vivientes, ya que aquí el patriarca Moisés solo relata lo que es común a todos lo por igual. Ya responde, aunque aquí solo se hace mención de la facultad inferior del alma, que imparte aliento al cuerpo y le da vigor y movimiento. Esto no impide que el alma humana tenga su rango adecuado y por lo tanto debido distinguirse de las demás. Moisés, el patriarca, habla primero del aliento, luego agrega que un alma le fue dado al hombre por cuales podrían vivir y estar dotados de sentidos y movimiento. Ahora sabemos que los poderes de la mente humana son muchos y varios, por tanto no hay nada de absurdo en suponer que Moisés el patriarca aquí alude solo a uno de ellos, pero omite la parte intelectual de la que se ha hecho mención en el primer capítulo. En verdad hay que señalar tres grandiosos en la creación del hombre: que su cadáver se formó del polvo de la tierra, que estaba dotado de un alma de donde debería recibir movimiento vital, y que Dios grabó en esta alma su propia imagen, a lo que se anexa la inmortalidad, así nos dice Juan Calvino, llegando casi allá al final. Toda esta lista para el uso del hombre, cada árbol frutal para su alimento, cada criatura para cumplir sus órdenes, porque era la voluntad de Dios que él tuviera dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, dice Spurgeon. Dios no colocó al hombre a formar a su imagen semejante en una casa sin
amueblar o en un mundo vacío, y lo dejó para que se abasteciera por sí mismo de todo lo que necesitaba, sino que preparó todo lo que el hombre pudiera necesitar y completó todo el plan plantado, un jardín hacia él, en Edén, y allí puso al hombre que había formado, dice Spurgeon. Hasta aquí, para la próxima veremos desde el versículo 9. Oremos a vos, Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, pero también, Señor, comprender más el texto de lo que tú nos dices. Tú eres grande y poderoso, y gracias por comprender y darnos sabiduría, y para los presentes, Señor, y para aquellos que van a escuchar. Señor, que cada día que podamos leer la Biblia podemos entender más lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y ponerlo por práctica. Sabiendo el contenido, Señor, podemos saber más de tu extensión de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Señor, te damos gracias. Amén. Amén.